Buenas tardes, a continuación voy a presentar el caso práctico Apple Ignore y las Cyberfeds. Este caso es presentado por Laura Gabriela Chávez, Andrés Fernando Oliveros, Fabián Felipe Taborda. A continuación voy a dar contexto de cuál era la situación de Apple en el año 2012-2013. Durante este periodo, Apple se encontraba en una situación financiera única, a pesar de contar con más de 137 mil millones de dólares en efectivo. Su capitalización de mercado no reflejaba este enorme activo. Esto generó preocupaciones entre los accionistas, quienes presionaban para que la empresa distribuyera parte de su efectivo. En este contexto, David Einhorn, un conocido activista, propuso una solución que revolucionaría la forma en que Apple manejaba su liquidez. Esto es, las acciones preferentes perpetuas, conocidas como iPrefets. David Einhorn era uno de los accionistas más influyentes y propuso una idea innovadora para solucionar este problema, la emisión de iPrefets, acciones preferentes perpetuas. ¿Pero qué son las iPrefets? Básicamente, esas acciones ofrecían a los accionistas un dividendo fijo y constante, sin que Apple tuviera que gastar grandes sumas de efectivo. Es decir, los accionistas recibirían ingresos recurrentes mientras Apple mantenía su liquidez para otros proyectos. Definitivamente, esta propuesta tuvo críticas, ¿cierto? Uno de sus grandes críticos fue Henry Bloggett, quien argumentó que esa estrategia, aunque interesante, no crearía valor real a largo plazo. Consideraba que lo único que haría sería complicar la estructura financiera de Apple sin que esto generara un crecimiento real en el valor de sus acciones. Además, la emisión de iPrefets podría afectar el valor de las acciones comunes y aumentar la complejidad en la gestión financiera de la empresa. En cuanto al pago de dividendos, Apple no estaba completamente en contra de distribuir parte de su efectivo. La compañía empezó a pagar dividendos, lo que generó otro debate. ¿Qué significa pagar dividendos? Para muchos, este gesto es una señal de estabilidad y madurez. Apple se mostraba como una empresa financieramente sólida y comprometida con devolver valores a sus accionistas. Sin embargo, en el mundo de la tecnología, el pago de dividendos puede ser visto como una señal de que las oportunidades de crecimiento y expansión se están agotando. Esto preocupó a algunos inversionistas, quienes preferían que Apple utilizara su dinero para innovar en lugar de repartirlo. Entre las alternativas para la gestión del efectivo, si yo fuera el gerente financiero de Apple, tendría varias alternativas para gestionar ese efectivo tan abultado. Primero, podría incrementar los dividendos, lo que generaría un retorno constante a los accionistas. Sin embargo, esto podría comprometer los recursos necesarios para futuros proyectos. Otra opción sería realizar una recompensa de acciones, lo cual aumentaría el valor de las acciones restantes, pero no ofrecería un flujo constante de ingresos a los inversionistas. También está la opción de emitir las iPrefets, una propuesta interesante que podría satisfacer a algunos accionistas, pero que también presenta complicaciones a largo plazo. Desde la perspectiva de un accionista, mantener el efectivo en las manos de Apple tiene ventajas y desventajas. Por un lado, este efectivo le da a la empresa una reserva estratégica que le permite enfrentar crisis o aprovechar oportunidades de adquisición sin recurrir a la deuda. Pero por otro lado, muchos accionistas preferirían tener acceso a ese efectivo directamente para invertirlo en lo que consideren más rentable. La falta de control sobre ese dinero puede ser vista como una limitación. El valor de las iPrefets y recomendación. Las iPrefets pueden ser atractivas para algunos inversionistas que buscan un flujo constante de ingresos, pero hay riesgos asociados. Este tipo de acciones preferentes podría generar una estructura de capital más compleja y a largo plazo podría no ser suficiente para mantener el crecimiento de la empresa. Mi recomendación sería ser cauteloso con esta opción en lugar de comprometerse con las iPrefets. Una mejor alternativa podría ser recompra de acciones completada con un dividendo modesto y sostenible. Esto permitiría a Apple mantener flexibilidad financiera mientras sigue devolviendo valor a sus accionistas. En conclusión, eh, en conclusión, la situación de Apple en 2013 nos muestra un complejo dilema entre satisfacer las expectativas de los accionistas y mantener una estrategia de largo plazo de crecimiento e innovación. Las iPrefets son una opción interesante, pero Apple debe ser cuidadosa al tomar decisiones financieras que puedan comprometer su futuro. Muchas gracias.